En el nombre del Señor Jesucristo, Aleluya. estamos dando gracias a Jehová de los ejércitos Gloria a Dios. por cuanto nos concede esta grande bendición Amén. de poder estar reunidos todos congregados en el nombre del Señor Gloria Jesucristo. a Dios. Damos gracias por cuanto estamos ya listos para leer la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Bienvenidos todos a la casa de oración. Gloria a Dios. Bienvenidos los hermanos que están viendo el video. Aleluya. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios, la Sagrada Escritura. Por lo tanto, me siento privilegiado Gloria a Dios. por cuanto Jehová en su grande misericordia me concede el poder leer de su bendita palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer el Evangelio Mateo. En el capítulo 4 vamos a leer el versículo 12 en adelante hasta el versículo 16. O leemos hasta el 17. Del 12 al 17. Evangelio Mateo 4, 12 al 17. Aleluya. Lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo, Amén. dando gracias a Jehová de los ejércitos por medio de Jesucristo el Señor, Amén. con y bajo la unción del Espíritu Santo, el Consolador, Aleluya. el Espíritu de verdad. Gloria a Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Gloria a Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por favor, puede sentarse. Glorioso Dios. Aleluya. Estamos leyendo el inicio del ministerio del Señor Jesucristo en cuanto a predicación se refiere. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo había estado ya con sus discípulos por un tiempo de 6 meses. Había estado con ellos en un tiempo de instruir a los nuevos predicadores o a los futuros predicadores del bendito evangelio, el evangelio eterno. Sí, amén. Les da instrucciones y los está capacitando, los está instruyendo en todo el sentido de la palabra. Y los discípulos han tenido clases de cómo bautizar a los nuevos conversos. Todo esto lo han tenido, todo esto lo han estado aprendiendo los discípulos. Y el maestro de maestros ha estado con ellos. Amén. El Señor Jesucristo. Aleluya.
Entonces, estos nuevos predicadores habían sido enseñados por el Señor Jesucristo, el Maestro, el mejor maestro que haya existido en toda la historia. Aleluya. Tómense en cuenta, y esto pues no estamos desestimando ni marginando, haciendo de menos al Señor Jesucristo. Él ha sido, es y será maestro. Gloria a Dios. Pero Jesucristo mismo lo dijo, de que Él decía la verdad, pero que os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces Jesucristo hace la ascensión al cielo y días después viene el Espíritu Santo para quedarse con la iglesia. Entonces hoy el maestro de la iglesia, o el que nos está enseñando, es el Espíritu Santo. Amén. Dios nos está enseñando a través de su palabra, y como la palabra es espíritu y es vida, el Espíritu Santo mismo nos está enseñando. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Dije, no estamos desestimando al Señor Jesucristo. Solamente que el Espíritu Santo está haciendo la función de maestro. Gloria a Dios. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra. El Espíritu Santo estará con la iglesia hasta el último momento. Hasta el último segundo de la iglesia, que la iglesia esté aquí en la tierra. Y luego el Espíritu Santo no toma descanso. Se dedica a tiempo completo, así como ha estado con la iglesia ya por años, por siglos. Así de igual manera va a estar dedicado a enseñar y a restaurar plenamente al pueblo de Israel. El remanente que sea salvo. El Espíritu Santo se encargará de instruirlos, de ministrarlos, así como el Espíritu Santo hoy nos está ministrando a nosotros, la iglesia. Amén. Del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vemos claramente en la Sagrada Escritura de que en el mismo tiempo, con 6 meses de diferencia de edad, Juan y el Señor Jesucristo. Juan mayor 6 meses que el Señor Jesucristo. Y se ve a un Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, Elizabeth. Un hombre joven. Una persona de 30 años, todavía es una persona joven. Es más, de acuerdo a la cultura hebrea, judía, se dice de que un joven o una persona se considera que ha alcanzado una madurez ya al máximo a los 30 años de edad en la cultura judía. Esto para nosotros como que no lo estamos tomando en cuenta, porque viene a darse el caso de que cada caso es diferente. Algunos maduran tempranamente, o algunos maduran, llegan a una madurez a los 20 años. Otros esperan hasta 21, 22, 23, 24, 25 años para llegar a una madurez.
al máximo. Cada caso es diferente. Pero que sí se considera ya una persona adulta de los 21 años arriba. Ya es una persona adulta ya. Un joven adulto. Aleluya. Estamos hablando de Juan. Y dice que todavía es un joven, 30 años, cuando comienza a predicar. Igualmente vemos a otro joven, el Señor Jesucristo. También comienza a predicar a la misma edad, 30 años. 30 años de edad. Glorioso Dios. Comienza a predicar Juan y 30 años de edad comienza a predicar el Señor Jesucristo. Glorioso. Lo que quiero marcar es de que vemos dos predicadores en la misma generación, Poderoso. en el mismo tiempo, con un escaso de meses de diferencia. Al nomás termina Juan de predicar y bautizar, comienza el Señor Jesucristo. Y se dice de que Juan, el tiempo que predicó así, desde cuando se lee en Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Desde ahí en adelante se cuentan 6 meses. 6 meses de predicación constante, a tiempo completo. Ocupado en predicar y en bautizar. Predicando y bautizando. Predicando y bautizando. Esa fue la función o el ministerio de Juan, el último profeta. Juan fue el último profeta. Porque toda la ley y los profetas indicaban hasta Juan. De Juan en adelante ya no hay más profetas. Así un profeta de oficio, como lo era Isaías, como lo era Jeremías, Daniel, Ezequiel y Juan mismo el profeta. Un profeta de oficio. Ya no hay más. Hasta Juan fue el último. Eso usted lo lee en Mateo 11 y lo lee en Lucas 16. Le voy a leer Lucas 16, versículo 16. Alabado sea Jesucristo. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Quiero hacer de alguna manera una aclaración. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es que la ley y los profetas eran hasta Juan? En el sentido, hablando de la ley, vaya, por ejemplo, o para marcar, Juan, con J, Juan, fue el último profeta, un profeta de oficio. Juan fue el último. Y hablando en cuanto a la ley, todo lo establecido por Jehová, hablando de la ley, hablando de todos los sacrificios, todo lo que tiene que ver con lo litúrgico, sacrificios de animales, derramamiento de sangre, ofrendas encendidas,
derramamiento de sangre constantemente. Los sacerdotes estaban ocupados a tiempo completo en hacer sacrificios, derramamiento de sangre. Y todo este culto que se venía dando allá era efectivo. Era efectivo porque Jehová lo había implementado. Era efectivo. Pero tiene su final. Hasta Juan. Hasta Juan. Hasta ahí llegó aquel culto efectivo de derramamiento de sangre. Ahora comienza un nuevo proceso, una nueva manera. ¿Cómo el hombre puede limpiarse de pecado? ¿Cómo el hombre puede alcanzar una bendición tan grande? Ya no por la sangre de un animal, sino que ya hay una manera. Y lo hemos visto. El bautismo que predicaba Juan, bautismo de arrepentimiento, ese bautismo era para perdón de pecados. Entonces ya la sangre de los machos cabríos, de los corderos, que eran seleccionados, por cierto, tenían que ser sin defecto, ya no estaba siendo válida. Ya no servía. Ya había quedado ya no anulado. Había terminado ya. Porque había comenzado ya una nueva manera para que el hombre pudiera tener el beneficio. Todos los que Juan les predicó y los bautizó en el río, ya fuese en el río Jordán directamente o ríos que anexaban al río Jordán, esas personas recibieron la bendición. Recibieron el perdón de sus pecados. Y con esto quiere decir que lo ganaron todo. Lo ganaron todo. Se quedaron en calidad de limpios. Ya los pecados ya habían sido perdonados al ser sumergidos en el agua. Luego viene el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Y ahí en adelante, ya el hombre ya no necesariamente tiene que ir al río para ser sumergido en las aguas para que sus pecados sean perdonados. No. Ahora, si el hombre cree de todo corazón en el Señor Jesucristo, primeramente hay un arrepentimiento para con Dios y un convertimiento a Dios y un creer en el Señor Jesucristo. En ese momento de arrepentimiento, convertimiento y creer en el Señor Jesucristo, en ese momento el pecador arrepentido recibe el perdón de sus pecados, cualquier sea el pecado, del tamaño y de la figura que sea, hasta del color que sea. Isaías 55. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la lana. Ahí habla de colores. Por cierto, colores rojos. Los dos colores son rojo. Carmesí y grana es el mismo color rojo. Es color rojo. Lo único que lo que diferencia es de que un color es más encendido que el otro. Pero hablando de color. Entonces dice que el pecado puede ser del tamaño que sea, figura redonda, figura cuadrada, figura triangular. Si el pecador se arrepiente, hay perdón en la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. La sangre del Señor Jesucristo viene y lo limpia. Amén. De todo. De todo es todo. Amén. De todo pecado. Gloria a Dios. De todo pecado. Aleluya. La sangre de Jesucristo lo limpia. Sí, amén. Limpia al pecador de todo pecado. De todo pecado. Por eso ya dijimos de que la ley
y los profetas fueron hasta Juan. Juan fue el último profeta. Ahora los otros profetas que se han levantado, tal como Mohammed, es un falso profeta, un impostor, un impostor. Tenemos otra mujer que le están llamando profeta, los adventistas. Tienen a una mujer, Elena White, y la tienen como una gran profeta de Jehová. Es más, están creyendo más a los escritos de Elena White que a la bendita palabra de Dios. Le llaman a los escritos de Elena White la revelación. O sea, que son libros que Dios los ha revelado o inspirados. No es cierto. Tanto Elena White y Muhammad no son profetas de Jehová. Aunque se llamen, pero son impostores. O le llaman el espíritu de la profecía. Los adventistas le llaman a los libros escritos de Elena White el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía. Así le están llamando ellos. Entonces no hay tal cosa. Y otro más para mencionar. A Juan, o sea, todo aquel que viene diciendo que es profeta de Jehová, en el sentido de un profeta de oficio, ya no hay más. Juan fue el último. Juan fue el último y no hay más. No hay más profeta en la línea de profeta de oficio. Alabado sea Jehová. Ahora que está hoy el don de profecía es otra cosa, pero es muy diferente. El don de profecía. El Espíritu Santo puede dar a alguien que el anhela, por supuesto, puede dar el don de profecía. Gloria Ahí a está, Dios. y eso es creíble. Y no se discute. Entonces vamos a hablar un poquito, o también quiero mencionar. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo está comenzando o está dando inicio a la predicación del Evangelio. Y se trata del tema. El tema, Jesucristo principia su ministerio. Es el tema a desarrollar. Jesucristo principia su ministerio. Y no está comenzando a predicar el Evangelio hasta que Juan es puesto en la cárcel. Jesucristo el Señor respetó el ministerio de Juan. Él sabía de que Juan había sido enviado de parte de Jehová. El bautismo de Juan era un bautismo que venía desde el cielo, o por no decir de parte de Jehová, Dios de los ejércitos. Jesucristo respetó todos estos principios y no comenzó a predicar hasta que Juan estaba preso. Y dije, el ministerio de predicación de Juan dura 6 meses. De 6 meses. Y luego lo arrestan y lo ponen en la cárcel. Y se queda en la cárcel por 1 año. Alrededor o aproximadamente 1 año. O sea que Juan no fue que lo ponen en la cárcel y enseguidita lo mandan a decapitar. No, Juan se queda en la cárcel por hasta 1 año. Hablando en números redondos, 1 año estuvo en la cárcel. Pero ya
que Juan estuvo en la cárcel ya no contaba en cuanto al ministerio. El ministerio de Juan terminó a no más que los guardias llegaron y lo arrestaron. Quedaste arrestado. Terminó el ministerio de Juan. Así a la manera como él predicaba, al aire libre, a puro pulmón. Ya esa predicación ya había terminado ya. El oficio que hacía de bautizar, incansable. Porque eran multitudes las que venían a él para oír el mensaje. Se arrepentían y Juan enseguida los bautizaba. Entonces, cuando ya es arrestado, terminó el ministerio. Ahora que Juan haya predicado en la cárcel, no se sabe. Pero no podía bautizar porque no había agua. El elemento para bautizar es el agua. Nadie puede ser sumergido puede ser bautizado sin el elemento agua. Nadie. Entonces Juan, no se sabe, predicó a sus compañeros de celda. No se sabe, pero no pudo bautizarlos. A la manera como lo hacía cuando estaba en una plena libertad. Entonces Jesucristo tomó en cuenta este factor. Juan está en la cárcel, dijo él, el ministerio de Juan ha terminado. De la cárcel ya no sale Juan, ya no sale vivo. Entonces Jesucristo Juan estaba consciente y vio en persona al Señor Jesucristo. Es más, lo bautizó en el río Jordán. Y da testimonio de Jesús, el Señor, en el Evangelio Juan capítulo 1. Pero le quiero leer en el Evangelio Juan capítulo 3. Juan está dando testimonio del Señor Jesucristo. Juan, el profeta, era humilde. Y esto es de grande beneficio. Lo beneficia mucho cuando somos humildes. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Juan era humilde. Y le quiero leer estos versículos. Juan capítulo 3, 26 en adelante. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Aquí no es que el cielo de algo, sino que lo que quiere decir es de que como Dios está en el cielo, en el tercer cielo, entonces es Dios el que da y el hombre recibe. Por eso dice él: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo o dado de parte de Dios. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Está cumplido, ¿por qué? Porque ha visto al esposo. ¿Al esposo de quién? Al esposo de la iglesia. Dijo, mi gozo está cumplido. Porque ha visto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca. ¿Quién Él? El Señor Jesucristo. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Él sabía, Juan estaba consciente de que su ministerio iba a terminar pronto. Iba a menguar. Pero el Señor Jesucristo iba a crecer. Iba a crecer. Tomemos en cuenta de que Juan todo el tiempo de los 6 meses estuvo en el desierto de Judea. Estuvo en todo el territorio de Judea. Ahí se movió en el territorio de Judea. El Señor Jesucristo viene desde Galilea a Judea. O sea que el tiempo que Juan está predicando y bautizando en el territorio de Judea, el Señor Jesucristo también está en el mismo territorio de Judea. Cuando ya Jesús ya consideró que es el tiempo ya. Quiero leerle. Lo que quiere decir es de que tanto Juan como el Señor Jesucristo se mantuvieron en el territorio de Judea. La porción que leímos, Mateo 4, allí dice algo. Y es lo que quiero leerle. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, vino a Galilea. Vino a Galilea. ¿Dónde estaba entonces? Estaba en Judea. Jesucristo, dije, se mantuvo en Judea todo el tiempo de la predicación y del ministerio de Juan. El Señor se mantuvo, o sea, vino desde Galilea y se quedó en Judea. Hasta cuando oyó decir, Juan está preso. Entonces él se mueve de Judea, como quien dice, es el tiempo. Es mi tiempo. El tiempo de Juan terminó. Juan menguó, pero es el tiempo que yo crezca, tal como Juan lo dijo. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Juan ya ha menguado. Cuando está en la cárcel ya, Juan ha menguado. O por no decir, ha terminado su ministerio. Entonces el Señor Jesucristo dijo, es mi tiempo, es mi turno. Y se mueve de Judea a Galilea. Volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vaya, cuando hablamos de Judea, Galilea y Nazaret, no es que se va a pasar una frontera a otro país o a otro departamento, a otro estado, no. Habla de Judea
Nazaret, está hablando de Galilea mismo. Como quien dice, Galilea es el departamento y Nazaret una ciudad y Judea un lugar conocido como un desierto. Pero es el mismo territorio Galilea, donde están los que viven en Galilea y le llaman los Galileos. Los Galileos, por vivir en Galilea. Y por cierto es un lugar marginado. Galilea, por ser quizá muy así terreno quebrado y por no tener buenas calles, por no tener buenas ciudades, por no tener buenos representantes o alcaldes que puedan anhelar la mejora del territorio, sino que solo para su bolsa. Entonces, por todos los lados, los habitantes de Galilea le llamaban los Galileos. Y es más, consideraban al territorio Galilea como un círculo pagano. Y es más, le llamaban gentiles. No es que eran gentiles en sí, pero por lo marginado que eran, le llamaban gentiles. O por no decir paganos. Y nadie esperaba de que de Nazaret pudiera salir un predicador excelente. Es más, el Cristo, el ungido, el Mesías, él vivió y fue criado en Nazaret. Natanael, cuando le dicen, hemos encontrado al Mesías, y cuando sabe de que viene de Nazaret, que se ha criado en Nazaret, Natanael dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Sí, puede salir algo bueno. Del lugar que la gente, la sociedad, como lo califican, alta, media y baja. La alta o la media puede decir, de ese lugar no sale nada bueno. Bien. La misericordia de Dios, cuando alguien se humilla, Aleluya. Dios puede restaurarlo. Y de lo más bajo puede levantar a un hombre predicador del Evangelio. Aquí estamos viendo el caso del Señor Jesucristo. En la parte humana, Él fue criado en Nazaret. Dije que es el mismo territorio Judea. Solamente que se fue al otro extremo, pero no se salió de Galilea. Nazaret pertenece a Galilea. Judea pertenece a Galilea. Como quien dice, Galilea, la ciudad capital o cabecera departamental. Entonces, estamos viendo de que el Señor Jesucristo se mueve de Judea a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Capernaum no es nada diferente que Galilea. Pertenece a Galilea mismo. Solamente que está a la orilla del mar. En la región, ahí estaban los descendientes de Zabulón y los descendientes de Neftalí. Y esto fue para que se cumpliera, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Isaías 9, 1 y 2.
camino del mar, al otro lado del Jordán. En Galilea de los gentiles. Ahora dígame usted si Zabulón y Neftalí eran gentiles. No, eran judíos. Es más, eran Zabulón y Neftalí era uno de los hijos de Jacob. Allí habitaban sus descendientes. Pero como dije de que Galilea estaba siendo marginado, le llamaban así, con esos términos. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Quién era la luz para esta gente? El Señor Jesucristo. Él es la luz. Era, es y será la luz para todo aquel que está en tinieblas. Si la persona se humilla, se arrepiente y se convierte, cree en el Señor Jesucristo, le resplandece la luz. O sea, viene a la luz. Otro. El hombre que está en pecado está muerto. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. O sea que el que está en tinieblas y está bajo sombra de muerte, si cree en el Señor Jesucristo igual, luz le resplandece. Luz le resplandece. Esta es la bendición. Esta es la bendición. Y si solamente fuera esto, todo lo que diga en toda esta prédica es suficiente. Poder decir de que Jesucristo es la luz. Gloria a Dios. Jesucristo el Señor es la luz. El Evangelio Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que el hombre se está perdiendo. Jesucristo es la luz. Si usted está en tinieblas, si usted está bajo sombra de muerte, hay esperanza. No todo está perdido. Hay esperanza en Jesucristo el Señor. Él es la luz. Amén. Jesucristo es la luz. Aleluya. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es luz y es vida. Amén. Es todo lo que el hombre necesita. Luz y vida. Luz y vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Evangelio Juan 5:24. Ahí está. Evangelio Juan 5:24. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Y creer de que Jehová lo envió. Y cuando el hombre lo hace, tiene vida eterna. Vaya, las dos partes. Oír la palabra del Señor Jesucristo y creer al que le envió. O creer en el que le envió. Se lo voy a leer. De
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió a quién? Jehová de los ejércitos envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no se queda ahí. Y no vendrá a condenación. O sea, no vendrá a un juicio. No irá al juicio del gran trono blanco, sino que irá al tribunal de Cristo, que es muy diferente. La iglesia no va a un juicio, sino que la iglesia va como le dije, al tribunal de Cristo, que será un juicio favorable. Es más, no se menciona la palabra juicio, donde se va a dar la bendición y que todo va a resultar todo va a resultar en beneficio nuestro. Pero más el que rehúsa creer en el Señor Jesucristo no verá la vida. Permanecerá en condición de muerto, en sombra de muerte y en tinieblas, y no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a ir mencionando hablemos un poquito de la cárcel. O sea, Juan está en la cárcel. Y fue hasta entonces cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar. No fue antes, sino que esperó hasta que Juan estuviera en la cárcel. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso es prisionero en la cárcel, volvió a Galilea. Miremos un poquito acerca del encarcelamiento de Juan. Antes de esto, quiero marcar, el Señor Jesucristo fue enviado, no se envió solo. El Señor Jesucristo fue enviado por su Padre. El Padre del Señor Jesucristo envió a su Hijo. O sea, el Padre del Señor Jesucristo lo envió para que viniera a la tierra y naciera de una mujer. Y esto fue en el tiempo de Dios. Jesucristo vino, nació de una mujer y nació en el tiempo de la ley. Todavía, cuando Jesús nace, era el tiempo de la ley. Crece hasta los 30 años, comienza a predicar el evangelio en el tiempo de la ley. Cuando lo crucifican 3 años más tarde, en el tiempo de la ley. Y se queda ahí, todavía en el tiempo de la ley. Cuando Jesucristo envía a los 12 a predicar el evangelio en el tiempo de la ley. Cuando envía a 70 a predicar de 2 en 2 en el tiempo de la ley. O sea que lo que quiero decir es de que en el tiempo de la ley todavía hubieron predicadores del evangelio. Y fue
el primer predicador del Evangelio, el Señor Jesucristo. Juan predicó acerca del reino de Dios, que ya estaba, que ya se había acercado ya estaba el reino de Dios. En otras palabras, el Señor Jesucristo es el reino de Dios. Pero Juan no mencionó la palabra evangelio, sino que fue el Señor Jesucristo el primer predicador en mencionar el evangelio, la palabra evangelio. Esto lo vamos a ver despuesito. Entonces lo que quería marcar es, lo que quiero marcar, Jesucristo sabía el ministerio que Jehová le había encomendado. Era excelente, bueno, beneficioso para el mundo entero, pero también implicaba un proceso de tortura, de crucifixión. El Señor Jesucristo lo sabía perfectamente por todo el proceso que tenía que pasar. Predicación del evangelio en las calles, en las aldeas, en las ciudades, llevando sol, llevando polvo, porque eran calles, caminos polvorientos. No había asfalto. Tal vez en las ciudades, calles empedradas. Pero el Señor Jesucristo se movió por todos los lugares, por ciudades, aldeas, caseríos, barrios y todo lo que había. Jesucristo se movió predicando el evangelio. Se requiere de esfuerzo, voluntad. Quedarse predicando por horas, eso es agotado, es cansado, es agotador. Dije, este es un proceso. Y es más, no era bien recibido. Había un rechazo total hacia el evangelio y hacia el Señor Jesucristo. Un rechazo total de parte de sus mismos hermanos judíos. Amenazas. Y todo lo que hay en la predicación del evangelio. Es más, Jesucristo sabía de que venía un tiempo bien difícil para él, humanamente hablando. Porque el Señor Jesucristo, todo lo que él sufrió, toda la tortura cruel que hicieron con él, él lo sufrió así humanamente, en carne, como usted y yo. Él lo resistió así, lo resistió. Pero había otra parte excelente. El Señor Jesucristo desde que nace, o más bien dicho, los profetas habían hablado de él. Y desde allá le venían diciendo de que iba a ser un rey. Y nace el Señor Jesucristo y se dice lo mismo. Herodes mismo dijo, aquel Herodes malo, sanguinario, dijo, ¿dónde está el rey de los judíos? Hubieron unos magos y fueron ellos los que dijeron. Vinieron preguntando, desde allá de Oriente vinieron hasta Jerusalén.
Y no le preguntaron a nadie más, sino que al Herodes de ese entonces. Y le dijeron, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Queremos verle. Y venimos con ese propósito. Desde lejanas tierras venimos. Porque hemos visto la estrella. Esa estrella representaba a Jesucristo mismo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Entonces Jesucristo, desde la profecía, y cuando nace, se conoce así, como el rey de los judíos. Esa parte está ahí. Y es parte del ministerio del Señor Jesucristo. Que Él es rey. Él es rey. Amén. Ayer, hoy, mañana y siempre. Él es rey. Aleluya. Jesucristo es rey. Amén. A toda honra. Gloria a Dios. Por otro lado, el Señor Jesucristo es sacerdote. Sacerdote. Amén. Y es más que sacerdote. Es sumo sacerdote. Es sumo sacerdote. Cuando hablamos de que Jesucristo es sumo sacerdote, no es en la línea de los sacerdotes levitas. No es en esa línea. Porque el Señor Jesucristo no es levita. Él es judío. De la tribu de Judá. No es levita. Por lo tanto, no puede ser sacerdote alguien si no es de la tribu de Leví. Pero el Señor Jesucristo es sacerdote. Él es sumo sacerdote. Pero de otro orden. Según el orden de Melquisedec. Hebreos. Capítulo 7. Versículo 21. Porque los otros sacerdotes, descendientes de Leví, levitas, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero el Señor Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para un año, para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está. Y si usted se queda leyendo todas las cartas, todos los capítulos que siguen, se habla de que Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote, es sumo sacerdote. Ayer, hoy, mañana y siempre. Él es el sumo sacerdote. Y con juramento juró el Señor y no se arrepentirá. O sea que es un sacerdocio inmutable. No tiene variación. No cambia. No tiene límite. No termina. No tiene fin. Él es sacerdote. Sumo sacerdote. Amén. Según el orden de Melquisedec. Aleluya. Otro. Jesucristo es profeta. Jesucristo
no hay profeta en su tierra. O sea, que en su misma vecindario, caserío donde él nació, no lo aceptaban. Jesucristo es profeta. O si no lo quiere creer, quédese leyendo los evangelios. Cómo él habla en profecía. Mateo 24 solamente para que usted pueda ver. Y más. Gloria a Dios. Cómo él habló de que el templo iba a ser destruido. Exactamente. Porque el profeta del profeta lo había dicho. Se cumplió. O sea que un profeta de Jehová, cuando habla, se cumple. Se cumple. Aleluya. Ya se ve que el Señor Jesucristo está hablando. Está hablando. O Él es profeta. Él es profeta. Hablando ya de antemano de que tiempo después el Espíritu Santo iba a ordenar a hombres o mujeres humildes, temerosas de Dios, para que fuesen también, tuviesen el don de profecía. Y esto es hablar bajo una inspiración de Dios. Entonces, cuando estamos diciendo de que el Señor Jesucristo es profeta, no estamos hablando en la línea de profeta de oficio. Ya vimos de que el profeta de oficio el último fue Juan. Y estamos hablando ya tiempo después. Juan ya estuvo en la cárcel por un año, lo decapitaron y terminó. El Señor Jesucristo continúa su ministerio, y fue durante este ministerio que Él está hablando en profecía. En otras palabras, es reconocido como profeta, pero no en la línea de profeta de oficio. Dijimos de que esa línea de profeta de oficio terminó hasta Juan. Juan fue el último. Ahora, el Señor Jesucristo es profeta. Y dije que un profeta es aquel que habla bajo una inspiración de Dios. Ya hablando, si usted lo quiere ver en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. O en el tiempo de la gracia. Ahora hay profetas que tienen el don de profecía. Y de esta manera, o en este modo, es que el Señor Jesucristo es profeta. Porque todo lo que Él profetizó, todo lo que Él dijo, se cumplió. Y otras profecías que están por cumplirse. Entonces sí es verdadero profeta. El Señor Jesucristo es verdadero profeta. Es verdadero profeta. Ahí está. Vamos a hablar un poquito y con esto vamos a ir terminando. No vamos a adentrar a desarrollar el tema. Nos vamos a quedar hablando solamente de el encarcelamiento de Juan. ¿Cómo será? Quiero que veamos primeramente Mateo capítulo 11. No pierda de vista Mateo 4, 12 o 13 o 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Márquelo y no lo pierda de vista. Juan está preso. Juan está preso. Mateo 11. Mateo 11. Cuando Jesús
terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea, Jesús ya sabe de que Juan está preso. Juan está preso. Entonces él está movilizando a su gente. Y está haciendo preparativos para ir a predicar a las ciudades. A todas las ciudades. De donde son originarios los discípulos que andan con él. Y al oír Juan, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel, o sea, Juan está preso. Démosle seguimiento. Juan está preso. Y como no medimos el tiempo, o no es lo que nosotros traemos escrito acá. Tengo aquí como unos 4 o 5 reglones escritos de citas y no lo hemos comenzado a ver todavía. O sea que no es lo que uno piensa. Cuando estamos aquí ya es otra cosa. Si hubiésemos sabido, el tema a predicar hoy hubiese sido este. Juan está preso. Juan está preso. Y no es tarde. Podemos cambiar el tema. Y véalo de esta manera. Estamos comenzando a predicar el tema. Juan está preso. Y así vamos a corregir. Y el tema va a quedar. Juan está preso. Juan está preso. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. O sea, Juan estaba en la cárcel, pero habían afuera personas que eran de sus discípulos. Y según se ve, Juan tenía visita libre. Podían ir a visitarlo. No estaba totalmente privado, totalmente como se dice, de una libertad. Tenía libertades, de alguna manera podían irlo a visitar. Por lo menos de un vidrio de por medio, pues. Un vidrio transparente, lo miraban al otro lado y le decían, fíjate que aquel de quien tú diste testimonio está haciendo milagros. Sana a los enfermos. De cualquier sea la enfermedad. Solamente dice la palabra y se sanan. Los demonios se sujetan en el nombre del Señor Jesucristo. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. O sea, los mismos que le llevaban la noticia, la buena nueva, de que el Señor Jesús estaba predicando el Evangelio. Y el Evangelio, eso es buenas nuevas. Los mismos le regresa con un mensaje hacia el Señor Jesucristo. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Si usted ve ahí en la escritura, como que Juan en esta parte como que tiene, o sea, como que está algo borroso. No lo tiene bien en claro. Porque Juan había leído la ley. Había leído los escritos de los profetas. Y había leído en el libro Los Salmos.
había leído en Isaías capítulo 53. Y se habla de un hombre, de un Mesías bien sufrido. Pero bien sufrido. Lo peor, sufrido. Por otro lado, Juan había leído en Isaías 9 que se habla de un Mesías que es rey y que su principado está sobre su hombro y que tiene un poder que viene a ser un imperio, poder de gobierno, de gobernar, o todo excelente, todo glorioso. O sea, Juan miraba en los escritos a un Mesías sufrido y a un Mesías glorioso, en todo el sentido de la palabra. Porque Jesucristo es el esplendor de gloria. Él es el resplandor de gloria. Entonces Juan como que estaba un tanto tambaleando y decía, pero este hombre en realidad, ¿quién es? Porque el Señor Jesucristo cuando caminaba era un hombre humilde, sufrido de alguna manera, faltándolo la mayor parte de sufrimiento cuando fue allá para que lo crucificaran. Por otro lado, Jesucristo era el esplendor de gloria. Juan quería asegurarse. O sea, lo que se está viendo es de que Juan no tiene bien en claro esta parte. Lo ve un tanto borroso. Y por eso le envía 2 de sus discípulos. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Quiero marcar las dos partes. Salmo 22. Y usted me dice si hay algo más que esto en cuanto al sufrimiento. O sea, se está hablando de un Mesías, pero bien sufrido de verdad. Lo máximo. Dice el versículo 11. Salmo 22. No te alejes de mí. Una exclamación. No te alejes de mí. Porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. O sea, se siente solo. Solamente está acudiendo al favor y a la misericordia de Dios. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me
me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Allí vemos a un Mesías totalmente sufrido. Y si le queda duda, Isaías 53. Isaías 53. Dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí vemos a un cordero sufrido, un cordero sufriente, o un Mesías sufriente. Juan lo había leído del Mesías sufriente, pero también había leído a Isaías 9. Cuando dice Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Este principado tiene que ver con gobierno, soberanía. Y le ponen en su hombro el distintivo de rey. O sea, llevaba aquí como dicen en la armada. El que tiene rango lleva aquí escrito algo. Aquí lleva en el hombro. Lleva escrito lo que es. En todos los rangos que hay. Entonces a Jesucristo le pusieron en su hombro. Le ponen en su hombro el distintivo del rey. Y proclaman su nombre. O sea, aquí estamos viendo a un Mesías con todo el esplendor de gloria. Vemos por un lado a un Cristo, a un Mesías sufriente y a un Mesías con todo el esplendor de gloria. Con principado, con gobierno, con soberanía. Y un distintivo que lleva en su hombro, que Él es el Rey. Le mencioné al principio que Jesucristo es Rey, a toda honra. Y que en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Tiene un principado y tiene un imperio. Imperio en el sentido de que Él ha prevalecido. Ha prevalecido. No es que fue un tiempo y ahora ya es historia. No, Él sigue siendo. Sigue siendo el Rey. Sigue siendo el Mesías. Amén. Sigue siendo el Hijo de Dios. Aleluya. Tiene este imperio. Imperio en el sentido de prevalecer, de poder, de vigor.
y que Él es el grande. Jesucristo es grande. Él es el grande. Poderosamente, potencialmente, tiene todos estos poderes. En otras palabras, es un Mesías. Y esto lo leíamos en la enseñanza de anoche. El nombre de Jehová está en él. Por no decir, un Mesías que está lleno de Dios. Lleno del poder de Dios. Y esto lo refleja externamente. Que Él tiene el nombre. O sea que el nombre de su Padre está en Él. Está lleno de Dios. Está lleno de virtudes, de poderes gloriosos. Juan está mirando los dos Mesías. Un Mesías sufriente y un Mesías glorioso. Él quiere asegurarse. Si Él es aquel que había de venir, un Mesías sufriente, un Mesías glorioso. O sea, en otras palabras, Juan estaba esperando dos. Un sufriente y un glorioso. Mesías sufriente y Mesías glorioso. Pero Jesús le dice en pocas palabras, Juan, te debo aclarar esto, que no es que sean dos. Hay un solo Mesías. Y yo soy ese Mesías. Solamente que por un lado voy a sufrir, pero me mantengo en la postura de glorioso. En mí está todo el esplendor de gloria. Es el resplandor de gloria de Jehová mismo. ¿Y cómo se lo demostró? Le dijo, respondiendo Jesús, Mateo 11:4. La pregunta ya vino. Los dos discípulos de Juan le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir? Eso fue lo que Juan preguntó a través de sus discípulos. Como Juan no podía hacer la pregunta directamente en persona, tuvo que hacerlo a través de, usando mensajeros. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ahí está el mensaje. Y con esto le está diciendo a Juan que él es el Mesías, que se ve en Salmos 22 y Isaías 53 como un Mesías sufriente, y él es el mismo que se ve en Isaías 9:6. Un Mesías que tiene todo el poder de Dios. Es más, el nombre de Jehová está en él. Ahora miremos un poquito. ¿Por qué Juan está en la cárcel? No fue por ser un maleante, un malhechor. No. Juan se mantuvo predicando más que todo en los lugares, como dicen hoy, en los lugares rurales. Y allá iba la gente. De los lugares, como le llaman, de los lugares urbanos, se movían por grupos, cientos. Aquí se le puede llamar caravana.
pero no como la que viene de allá para acá. Por caravanas de gente. Se movían de los lugares urbanos al lugar rural donde estaba Juan. Lo buscaban. Y se ve de que en una ocasión Juan, ya a propósito, se mueve del lugar rural, se mueve al lugar urbano, donde estaba la casa de Herodes. A propósito. Porque Juan estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo: Juan, alístate porque vamos a ir a la ciudad. Juan no conocía. Su vestimenta, su manera de vestir, lo que comía, todo totalmente diferente. Pero en obediencia él se mueve a la ciudad. ¿Y saben a qué fue a la ciudad? Fue decirle una verdad a Herodes. Aquí sería Herodes el tetrarca. O sea, un gobernador de poca importancia. O con pequeño territorio. Eso era Herodes. El Herodes que vemos aquí era este. Herodes tetrarca. En aquel tiempo Herodes tetrarca oyó la fama. Recuérdelo, Juan está preso. Y ya para este entonces ha pasado un año ya. Ha pasado un año. Y mencioné, y yo tengo que los estudiosos han llegado a una conclusión, de que Juan permanece en la cárcel por un año. Por un año. Ya aquí Juan ya ha muerto. Juan ha muerto ya. Estuvo preso un año. Pero ya aquí ya Juan ha muerto. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. O sea, Juan es puesto en la cárcel, Jesús comienza a predicar. Esa fue la señal que Jesús esperaba, que Juan estuviera preso para comenzar a predicar. Juan se queda preso un año. El Señor Jesucristo está predicando en las calles a tiempo completo. Y fue en ese tiempo donde le envió a los 2 discípulos a preguntar. Todavía estaba en la cárcel Juan. Lo que estamos viendo aquí a Juan ya para este entonces ya ha muerto. Y Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Oyó la fama de Jesús. Ya para este entonces, Juan, el Señor tiene, hablando en números redondos, un año de estar predicando. Juan ya ha muerto ya. O sea, Juan se queda un año en la cárcel, el Señor se queda predicando. Y después de un año, sigue predicando hasta los 3 años. O sea, predica 3 años. El Señor Jesucristo predica 3 años. Y fue en ese tiempo donde Herodes oyó la fama del Señor Jesús. Y que era famoso de verdad. En el sentido bueno.
y dijo a sus criados, este es Juan, el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Nadie más que, Herodes tuvo poco o conoció poco a Juan. Pero en lo poco que lo conoció se dio cuenta de que en él había virtudes. Habían poderes. Y cuando oye la fama del Señor Jesús, dijo Herodes, este es Juan, que ha resucitado de los muertos. Y por esto actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel. ¿Por qué causa? Por causa de Herodías. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Allí se menciona de esta mujer llamada Herodías. Por cierto, una mujer bien mala. Esta mujer antes había estado casada con Felipe. Pero no le pareció de alguna manera, le vio algún defecto. Felipe quizás se le aflojaron los dientes, se le hizo panzón y dijo a Herodías, no, ya no lo quiero ya. Quiero al hermano de él. Quiero a Herodes. Y se le enrolló y Herodes terminó casándose con ella. Y Juan se lo gritó. Solamente a eso fue Juan al lugar rural. Perdón, al lugar urbano. Solamente a ese fue. Así al estilo caitudo, se metió a la ciudad solamente a gritarle a Herodes. Y justamente, cuando iba pasando por enfrente de la casa de Herodes, Herodes sale a ver. Y Juan lo señala y le dice, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eres un adúltero. En otras palabras. Y Herodes dice de que le celebró. No. Y Herodes quería matarle. Sintió un nudo. Y quería deshacerse de él. Quería matarle. Pero temía al pueblo. Porque tenía a Juan como por profeta. Quería matarle. O sea, está hablando de la historia de Juan. Ya vimos de que aquí para este entonces Juan ha resucitado ya. Pero está relatando cómo fue la historia real. Como no pudo matarle, todo lo que pudo fue ponerlo en la cárcel. Lo encarceló. Pero cuando se celebraba, aquí pasa un tiempito, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, o sea, la muchacha esta, la hija de Herodías, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la trajesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. O sea, Juan, por decir una verdad, lo ponen en la cárcel. Y más tarde va a una visita un tanto diferente. Un guardia. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Esto era meramente un deseo de la mujer vieja perversa que estaba ahí. La mujer de Herodes. Tanto Herodes como la mujer querían deshacerse de Juan. Porque no les agradaba de que les dijera que estaban en pleno adulterio. Así terminó Juan. Sin cabeza. Dígame usted, ¿qué sentido tiene traer una cabeza de una persona en un plato? No se le ve ningún sentido, ningún chiste. Pero ese fue el deseo mismo de la viejita esta Herodías. Prostituta. Perversa. Aquí la muchacha, la joven, está siendo manipulada solamente. Vaya, entonces el versículo 12 termina. Entonces ya Juan está en la cárcel ya sin cabeza. La cabeza la andan allá como un trofeo. Está el puro tronco ahí en la cárcel. Los discípulos van y lo sacan con permiso. O sea, piden el permiso a los porteros y sacan el cuerpo. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. No se habla nada de la cabeza. ¿Qué pasó con esta cabeza después? No se habla nada. Los discípulos enterraron el puro tronco. De aquí para abajo. De aquí para abajo. La cabeza estaba por otro lado. Y esto lo supo el Señor Jesucristo. Porque dice, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Qué nuevas? Pero, o sea, en otras palabras, le avisaron, pues. Por lo menos le avisaron. Le avisaron que Juan había muerto. De la manera como había muerto. Le contaron la historia. Jesús se dio cuenta de la muerte de Juan. Pero no se alarmó. No dice nada que se puso a llorar ni nada. Solamente Jesús sabía de que así tenía que ser. Juan iba a terminar así. Iba a morir. Por eso de la cárcel, o sea, Jesús sabía de que de la cárcel donde Juan estaba, ya no salía. Vivo no salía. Por eso él comenzó a predicar con toda libertad, habiendo respetado el ministerio de Juan a cabalidad, comenzó a predicar el evangelio. Bendito. El evangelio eterno. Que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Mañana y pasado mañana y siempre. El evangelio no pierde vigor. El evangelio no pierde la eficacia de salvar al perdido. Restaurar al que está perdido. Dar vida al que está muerto. Amén, aleluya. De traer luz al que está en tinieblas. Dar luz al que está en sombra de muerte. El evangelio continúa siendo igual. No cambia. Sigue siendo eficaz. Sigue siendo eficaz.
Jesús sabía de que Juan iba a terminar muerto. De la manera como murió, igual. Todos nosotros sabemos de que vamos a morir un día. ¿Cómo vamos a morir? No sabemos. Solamente le voy a asegurar algo. De que muertos vamos a terminar. Muertos vamos a terminar. Es todo. ¿Cómo? No sabemos. El Señor Jesucristo sabía todo esto. Y Él sabía de que también pronto le iba a tocar a Él. 3 años de predicación y luego le tocaba el martirio a Él también. Así como Juan pasó por este martirio. Llegaron la persona indicada para arrancar esta cabeza y posiblemente no usó una herramienta filosa. Comenzó a hacerle así hasta cortar todo. El Señor Jesucristo igual, Él sabía por la tortura que tenía que pasar. Juan y el Señor estaban jóvenes. Jóvenes. Amén. Juan de 31 años y 6 meses. Hablando en números redondos. El Señor Jesucristo tenía 33 años cuando le metieron clavos. Y le dieron todo. Con todo. Crucifixión. Muerte de cruz. La pena capital en aquel entonces. Pero el Señor Jesucristo lo sufrió por amor a nosotros. Él bien hubiese podido evadir y no llegar a ese momento. Tenía el poder para pedir ayuda, auxilio, que enviase por lo menos su padre un ángel. Y un ángel es suficiente para hacer polvo a toda esa gente que estaba ahí. Todos los judíos reunidos y todos los que estaban formando parte del ejército romano, los que se encargaron para matar al Señor Jesús. No necesitaba de una legión. Un ángel es suficiente para terminar con todos. Pero el Señor Jesucristo no lo hizo. Sufrió todo lo que sufrió porque nos visualizaba a nosotros. A esto se le llama sobrever. Jesucristo pudo sobrever más allá. Y miraba nuestra condición. Que estábamos sin fe, sin Dios y sin esperanza. Máximo, los que se nos han llamado por todos los tiempos gentiles. Estábamos de una vez terminados. Sin esperanza alguna. Pero bendito el Señor Jesucristo, que vino y pagó el precio por todos nosotros. Ahora estamos gozando de tanta bendición. Amén. Y por eso no nos cansamos de darle gloria y honra. Alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. Y no nos cansamos de proclamar su nombre. Amén. Predicar. 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 A donde sea. Predicar aquí es bonito. Tranquilo. Pero hay lugares donde no es bonito predicar. Pero hay que hacerlo. Igual hay que hacerlo. Y hacerlo con alegría. Con todo. Predicar la palabra con denuedo. Oigan o dejen de oír. Porque predicar no es fácil. La gente es bien rebelde. Así es que si usted sale a la calle a predicar, se para en una plaza a predicar, no espere de que vayan a felicitarlo. No espere eso. Espere otra cosa mejor, pero menos que le vayan a decir, buen trabajo, hermano. Siga adelante, ¿no? Pero ¿qué importa si la gente nos va a felicitar o no? Nosotros hagamos el trabajo el cual hemos sido enviados a hacer. Y hagámoslo bien. Aleluya. El final tendremos recompensa. Bendito Dios. Amén. No estoy diciendo que por predicar se va a salvar la persona. Hay buenos predicadores. Excelentes. A nivel de las redes sociales se ven predicadores que tienen facilidad de palabras. Escatólogos, teólogos,
con estudios de teología y todo lo que termina con GIA. Pero su vida es un desastre. Su familia es un desastre. Sus matrimonios están así tambaleando. Como dicen, están en la cuerda floja. El predicar bonito no salva a nadie. Hay que hacer las dos cosas. Gloria a Dios. Vivir bien delante de Dios y predicar el evangelio. Esto sí nos lleva a algo. O lo lleva a mucho. Amén. Aleluya. Démosle seguimiento. Y no violentemos la Sagrada Escritura. Prediquemos tal como está. Sin hacer favoritismo a nadie. Aquí no hay abuela. Aquí no hay persona favorita. Predicamos el evangelio a todos por igual. Amén. Oigan o dejen de oír. Gloria a Dios. Vamos a terminar la prédica de este día. Aleluya. Dios nos permita el continuar esta predicación. Amén. Así, bonito. Y estamos aquí, estamos haciendo uso de las redes sociales, como dicen. Pero no estamos para ganar o para tener seguidores. Que lo den un like, que lo den una estrella. Estrellados van a acabar. Solamente estamos aquí para predicar el evangelio. Es todo. Es todo. Es todo. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Y es todo lo que queremos. Y toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Amamos al Señor Jesucristo y le esperamos. Amamos su venida. El Espíritu Santo sea ministrándonos siempre. ¿Qué sería de nosotros sin la administración del Espíritu Santo? Estaríamos terminados. Que el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, continúe bendiciendo a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Con permiso.